El conflicto de los siglos son las verdades reveladas para el tiempo del fin y reveladas por Dios. Son hechos y principios, formando parte de la lucha empeñada entre las potencias de la luz y de las tinieblas. Describen las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error. Se describen las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito. Presentan una solución satisfactoria del gran problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin del pecado, en forma tal que la justicia y la benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas queden plenamente manifiestas y hacer patente el carácter sagrado e inmutable de su ley. Tal es el objeto de esta obra, calificado como uno de los mejores bestsellers de hoy, que por su influencia muchos se libren del poder de las tinieblas y sean hechos aptos para participar en la suerte de los santos en luz. Que esta obra sea de gran bendición para su crecimiento espiritual en nuestra oración. Contáctenos, se lo ofrecemos gratuitamente. Buenas noches a todos nuestros estimados amigos, donde quiera que nos vean. Es un privilegio nuevamente estar con ustedes. Queremos darles a todos ustedes una cordial bienvenida nuevamente a esta reflexión acerca de las normas cristianas. Y antes de abrir la palabra de Dios, ¿qué le parece? Hacemos una oración. Querido Dios y Padre, nuevamente, privilegio estar en tu presencia. Privilegio nuevamente, Padre, ir ante el trono de la gracia para pedir socorro, para pedir sabiduría, para pedir humildemente que su Santo Espíritu se pueda mover en todos los corazones de aquellos que por su gracia están viendo esta presentación. Humildemente pido la bendición para todos nuestros amigos que nos ven en todas las redes, para sus familias, para que usted pueda estar con ellos, Señor, y esta enseñanza pueda edificarnos. Acompáñanos, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, privilegio nuevamente. Un saludo para todos nuestros amigos, donde quiera que nos vean, en Long Beach, en Los Ángeles, en toda América Latina, en México. Que Dios les bendiga. Bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra presentación prácticamente con lo que la Biblia enseña acerca de las normas cristianas. ¿Qué es una norma? Bien, si ustedes saben, por ejemplo, una norma es algo que una base sólida que te permite caminar de una forma correcta, de una forma prácticamente normal, derechito. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Así que para ello quiero invitarte a la luz de la Escritura para que veamos esto con la ayuda de Dios y ver prácticamente nuestra vida dentro de una normatividad. Miren, a manera de introducción, todo diseñador prácticamente, o toda aquella persona, diríamos hoy en día, que se encarga de hacer los diseños, después de que practica tanto y logra un diseño algo extraordinario, al final de cuentas tiene que escribirlo. Eso se llama un manual. Así que en el caso de muchos carros, por ejemplo, el diseñador tuvo que escribir un manual. Y hoy en día tú y yo sabemos que nuestros carros, por ejemplo, cualquier carro que tú manejes, en un principio cuando tú lo recibiste tenías un manual. Ese manual te ayuda para cuidar de ese vehículo. Igualmente lo de una computadora. Y pudiera hablar de cualquier otra cosa. Ahora, imagínate en el caso del hombre. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿tú crees que también le puso un manual? Exactamente, sí le puso un manual. ¿Y sabes cuál es ese manual? Ese manual para el hombre prácticamente son las Sagradas Escrituras. Así que el manual permite que aquello que se diseñó pueda durarte más. Así que en el caso del hombre, Dios, utilizándonos este manual que es la palabra de Dios, permite que nosotros tengamos un poquito más de vida para poder servirle, para adorarle y para donde quiera que vayamos, ayudemos a todos nuestros hermanos. Mira, entrando al tema, prácticamente diríamos, ¿verdad? Para poder iniciar, Génesis 1:26 dice la Biblia, dice la Escritura, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Por un lado tenemos prácticamente la imagen y la semejanza de Dios en el hombre. Podemos decir entonces que el hombre prácticamente tenía la copia de Dios. Aquí tenemos el texto. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo lo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, a la luz de la Biblia, Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. Decíamos en otras ocasiones,
La imagen tiene que ver prácticamente con la fisonomía, la semejanza tiene que ver con el carácter. Ahora, al hombre cuando lo diseña le pone prácticamente un tipo de alimento. Y para ello tú puedes ver lo que dice igualmente Génesis 1, versículo 29 al 31, dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla os será para comer, y a todas las bestias de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Si tú analizas, en un principio, si tienes un poquito de conocimiento de la ecología, por ejemplo, está la pirámide alimenticia. Tú encuentras, por ejemplo, en la pirámide alimenticia, encuentras prácticamente en el primer nivel, como los productores, luego vienen los consumidores y luego los desintegradores. En la parte de la Biblia solamente había nada más productores y consumidores. Y esos consumidores, dentro del rango de los consumidores, por ejemplo, en la ciencia se le clasifica consumidores primarios, secundarios y terciarios. Los primarios prácticamente son los herbívoros, los secundarios son los carnívoros, los terciarios son los consumidores carroñeros, es decir, los que ya comen todo el desecho. En el caso de la Biblia solamente había productores, que son las plantas. Los consumidores eran prácticamente los animales, pero los animales no eran carnívoros, como hemos visto esa parte. Así que Dios le dio ese tipo de dieta. Ahora vea, algo interesante, volviendo prácticamente a nuestra presentación. Dice, y sigue hablando de la Escritura, dice Génesis 2, 16 y 17 lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comiere ciertamente, ¿qué? Morirás. Imagínate, el hombre tenía en un principio en el Edén todo tipo de frutas, verduras, todo lo tenía. ¿Sí? Así que podemos entender que Dios lo diseña a su imagen y semejanza. Dios le da el alimento especial para ese diseño, que es en este caso el carácter de Dios. Entonces, en ese sentido podemos decir que Dios le da prácticamente el combustible exacto para poder, ¿qué? Para poderse, diríamos, vivir, para poder moverse. Y mira, quiero llevarte esta gráfica. Esta gráfica te va a mostrar prácticamente en la flecha blanca. Estoy mostrándote prácticamente la eternidad de acuerdo a Génesis 1:1, como dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya leíamos en otras ocasiones Miqueas capítulo 5 versículo 2 que dice, pero tú, Belén, hablando precisamente de la venida del Mesías, el Señor Jesús, pequeña para estar entre todas las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que podemos decir que el principio divino es ¿qué? Es la eternidad. Entonces, en esta gráfica podemos entender que Dios, cuando creó al hombre, lo creó en el principio en un tiempo llamado eternidad. Y en ese tiempo llamado eternidad, Dios le pone ¿qué? Exactamente las características, le pone su fisonomía y le pone ¿qué? Su semejanza. Es decir, la estatura y dentro su carácter. Y por eso que encontramos prácticamente que el hombre tenía ¿qué? El carácter de Dios. Dios es santo, el hombre era santo. Dios es justo, el hombre era justo. Dios es perfecto, el hombre era perfecto. Dios es bueno, el hombre era bueno. Dios es eterno y la eternidad estaba implícita en su interior. Pero estaba ¿qué? Condicionada por el libre albedrío en cuanto a la obediencia. Pero al mismo tiempo, diríamos, esta personalidad que Dios pone en Adán y Eva en un principio, le da ¿qué? Un régimen vegetariano. Ahí lo podemos entender todavía. ¿Cuándo? Durante el tiempo del Edén. Ahora vea, viene la caída. Y una vez que viene la caída, de acuerdo a Génesis 3, que no lo voy a mencionar, vamos a encontrar que a partir de la caída del hombre, inicia prácticamente el pecado en la tierra, con los primeros patriarcas. Entonces diríamos que en ese momento aparece ¿qué? El plan de salvación. Y cuando aparece el plan de salvación, Dios le da ¿qué? Una segunda oportunidad al hombre para poder vivir. Y por lo tanto tú y yo vamos a entender lo siguiente. Mira, si el hombre tenía la imagen y semejanza de Dios, prácticamente tendría que ver con
con su longevidad y con su alimentación. Por ejemplo, aquí tenemos también, diríamos, una línea del tiempo en el cual te estoy llevando prácticamente 4000 años antes de Cristo hasta el año 0, y en este caso ahí pongo el símbolo de la cruz como la muerte de Jesús, más o menos para que tengan la idea. Ahora mira, todas las personas que vivieron antes del diluvio tenían prácticamente edades de longevidad, una aproximación de 900 años como una media. Por ejemplo, todos los antediluvianos, dentro de las personas justas o los primeros patriarcas, prácticamente vivían muchos años. Aquí tenemos un Adán de 930 años, de acuerdo a Génesis 5:5, un Set 912 años, Génesis 5:8, un Enos 905 años, Génesis 5:11, un Cainán 910 años, Génesis 5:14, un Mahalalel prácticamente 895 años, Génesis 5:17, un Jared 962 años, Génesis 5:20. Y aquí menciono a Enoc, que como dice la escritura en Génesis 5:24, dice: y caminó Enoc con Dios y desapareció porque el Señor se lo llevó. A él lo ponemos ahí como referencia nada más porque él se fue al cielo. Ahora, el otro personaje que está aquí en esta parte dentro de los antediluvianos, porque la palabra Matusalén significa Dios traerá juicio, y es exactamente que cuando Matusalén murió, en ese tiempo vino el diluvio. Matusalén prácticamente duró 969 años. Es el personaje dentro de los primeros patriarcas que tiene, diríamos, la vida más larga aquí en la tierra. Génesis 5:27. Entonces tú vas a ver que todo esto prácticamente era, ¿por qué? Porque dentro de todo ello tenían que un régimen de vegetarianos. Ahí lo tenemos, antidiluvianos. Ahora vean, continuando prácticamente con la cortación de la vida. Mire, como viene el diluvio, vea, dentro del diluvio Dios va a tener un plan para posterior al diluvio. Y aquí encontramos prácticamente lo del diluvio. ¿Qué animales entraron en el arca? Génesis capítulo 7 del 1 al 3 dice lo siguiente: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, un macho y una hembra. Versículo 3 dice: también de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar, dice aquí, viva la especie, sobre la faz de la tierra. Aquí tenemos igualmente de todo tipo de animales. Ahora vean, continuando precisamente en cuanto a los animalitos que entraban prácticamente en el arca. Dice: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Imagínate, Noé tiene una edad de 600 años y entonces viene ¿qué? El diluvio. Por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que en el día séptimo día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Bien, hasta aquí solamente me es suficiente esta referencia para darte a entender que cuando Dios trae consigo el diluvio es porque la maldad prácticamente ya era en extremo. Y Dios, al introducir prácticamente siete parejas de animales limpios y una pareja, por ejemplo, de animales inmundos o no limpios, es porque tenía un plan. Después del diluvio, prácticamente la tierra, digamos, queda sin plantas, y enseguida prácticamente el hombre como alimento va a utilizar ¿qué? Diríamos la carne de los animales. Y por eso viene la siguiente parte del plan. Pues mira, volviendo prácticamente en este punto, mira, aquí hay un comentario de la señora Ellen White en un libro que se llama Consejos sobre régimen alimenticio, hablándonos de aquel entonces. En la página 446 dice: después del diluvio la gente comía mayormente alimentos de origen animal. Dios vio que las costumbres del hombre se habían corrompido y permitió que la raza longeva comiera alimentos de origen animal para abreviar su existencia pecaminosa. Es decir, imagínate tolerar a un pecador por miles y miles de años. No, Dios también tenía un plan. Dice el comentario igual, dice: pronto después del diluvio, la raza humana comenzó a decrecer en tamaño y en longevidad.
Es decir, por causa de la carne prácticamente viene ¿qué? La disminución de tamaño y la vida aquí en la tierra. Y entonces vamos a encontrar igualmente en este esquema de la línea del tiempo y vamos a comparar, diríamos, los antediluvianos con los postdiluvianos. El diluvio hace la diferencia. Mira, los antediluvianos prácticamente eran todos vegetarianos dentro de los primeros patriarcas que ya vimos. Y aquí lo tenemos. Y los postdiluvianos ahora son ¿qué? Carnívoros. ¿Por qué? Porque Dios lo permite después. Porque eso apetito es lo que lo pide prácticamente las personas. Pues mira, dentro de la primera parte de la columna, ¿verdad? De los antediluvianos, tú vas a ver que el que tuvo menos años fue prácticamente Mahalalel con 895 años. Y podemos decir que hay un promedio en esta parte de unos 900 años de promedio de vida. Imagínate hoy en día cuál será el promedio de vida para nosotros. Ahora, vayamos a los postdiluvianos y sus edades. Mira, aquí encontramos prácticamente a Noé todavía, diríamos, ¿no? Que es anti y post. Ahí está prácticamente él en esas dos líneas. Pero mira, Noé duró prácticamente 950 años, de acuerdo a Génesis 9:29. Enseguida le sigue uno de sus hijos, que es Sem, 600 años, Génesis 11, del 10 al 11. Después sigue Arfaxad, 438 años, Génesis 11, de 12 al 13. Después de Arfaxad sigue Sala, con 433 años, Génesis 11, del 14 al 15. Después de Sala sigue Eber, con 464 años, Génesis 11, de 16 al 17. Posteriormente le sigue Peleg, 239. Y luego le sigue Reú, 239 igual, ¿verdad? Ambos vienen los textos ahí prácticamente. Luego le sigue Serú con 230 años, Génesis 11, de 22 a 23. Después le sigue Nacor con 148 años, Génesis 11, 24 a 25. Después le sigue Taré con 205 años, Génesis 11, 32. Y luego al final pone ¿qué? Abraham con 165 años. Mira, algo interesante. Aquí Nacor prácticamente, diríamos, era el abuelo de Abraham. Entonces, si tú analizas, ahí puse una flecha hacia abajo. Aquí sí que la edad prácticamente se disminuye. ¿Por qué? Porque ya las personas dejan de ser vegetarianos. Y en cierta manera la carne corrompe los apetitos también en ese sentido. Así que por eso vas a encontrar que de acuerdo a esta disminución de edad, prácticamente el hombre se le acorta la vida. De acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, ¿y cómo era la estatura? Mira, la estatura dice precisamente, Historia de la Redención, página 21, dice, Adán era más que el doble de alto que los hombres que ahora viven en la tierra. Si tú analizas, vamos a pensar en las personas, ¿no? Bajitos como un servidor, otros menos, otros más, hasta unos 2.50. Busquemos una media prácticamente de 2 metros. Si la media son 2 metros, imagínate un poquito más, digamos el doble de los 2 metros. Así que serían prácticamente arriba de 4 metros. Esa era prácticamente, diríamos, la vida, la estatura de los personajes en aquel entonces longevos. Así que entonces volviendo prácticamente a nuestra presentación diríamos lo siguiente, que ahora el hombre se hace ¿qué? Carnívoro, porque cambia el plan. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante diríamos, ¿no? Ya el hombre se acostumbra y por eso Dios le da ¿qué? Ciertos tipos de carnes. Y así que la pregunta número 3 dice, ¿qué carnes son convenientes? Bueno, para eso el mismo que escribió tanto Génesis como Levítico y Deuteronomio fue Moisés. Moisés escribió por inspiración divina lo que se llama el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y es el mismo que nos habla precisamente de qué forma Dios, ¿verdad?, ordenó, diríamos, que el humano, si quería comer carne, qué tipo de carne debe comer. Así que aquí tenemos Levítico capítulo 11, versículos de 2 al 20. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Versículo 2. Habla a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que comeréis dentro de todos los animales que hay sobre la tierra. Versículo 3. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña hendida, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Mira, quiero explicarte un poquitito. ¿Qué es lo que es el proceso de la rumia? Bueno, el proceso de la rumia se lleva a cabo dentro de los animales que tienen rumen.
El rumen es, diríamos, es la panza, es lo que comúnmente las personas se consumen en el menudo. Así que el rumen, diríamos, de una vaca, de los rumiantes, ¿verdad? Los rumiantes son prácticamente las vacas, las ovejas, las cabras, en este caso, alguno que otro de los camellos, como decía ahí, pero vamos al rumiante. Ese rumen prácticamente está compuesto por 4 compartimentos. Uno de ellos es prácticamente, ¿qué? Digamos, la parte en sí del rumen, donde se recibe todo el alimento. Posteriormente el animal empieza a mover digamos, el hocico, la boca, como que está masticando, se llama rumiar. Rumiar es nuevamente retomar, digamos, el alimento en forma de bolita, se llama bolo alimenticio, y traerlo prácticamente a la boca y ensalivarlo y enseguida pasarlo a otra parte de lo que es todo lo que es el rumiante. Y esos 4 compartimentos, a tal grado que llega digamos, al retículo, a la redecilla, o en otras palabras, al omaso y al ahumaso, donde las funciones se cumplen. A tal grado que el rumiante no puede consumir carne porque tiene un proceso de digestión. Y esa es la diferencia entre lo que son prácticamente los rumiantes y los monogástricos. Los rumiantes tienen prácticamente 4 estómagos, mientras que los monogástricos solamente tenemos, ¿qué? 1. Así que volviendo prácticamente a nuestra presentación, continuando, y como dice la Escritura, a partir del versículo 5 dice lo siguiente: también el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos, pongo aquí en este color rojo, no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto. Dice, los tendréis ¿por qué? Por inmundo. Mira, tú me dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el consumirlos? A mí no me va a hacer mal. Bueno, dentro de todo esto prácticamente Dios sabe por qué los alimentos se consumen o se deben de consumir. Muchas de las veces los alimentos inmundos tienen muchas toxinas y a la larga las toxinas te generan enfermedades y cánceres. Ese es el problema. Por ejemplo, nada más te pongo a pensar, mira, en mi tiempo cuando era un servidor joven, allá cuando estaba en la prepa, yo recuerdo que era matador de marranos. Soy de Guanajuato y tú sabes que el estado de Guanajuato es un estado netamente porcicultor. Porcicultura es que donde quiera tú ves que matan marranos, puercos que le llaman, ¿no? Yo me recuerdo que en la prepa y parte de la secundaria yo aprendí a matar porque en la secundaria llevé ese taller de cómo, en Pénjamo, Guanajuato, de cómo matar los marranos y destazarlos y sacar todas las piezas. Entonces de ahí de la prepa, durante las vacaciones yo le mataba los marranos a mi papá. Así que yo solamente solito lo torcía, le clavaba el cuchillo por la parte del corazón y alguien venía y aparaba prácticamente la sangre para posteriormente darse como cocerla, y es lo que se llamaba prácticamente la moronga en aquel entonces. Pues mira, así pasaba. Hoy en día del marrano se consume todo lo que tú sabes, ¿no? Desde las carnitas, las morongas, los chicharrones, pero todo eso ¿qué? Es inmundo. ¿Qué detalle tiene el marrano? Mira, el marrano lo que tiene prácticamente, a diferencia de muchas carnes, es que aparte que tiene altos niveles de colesterol, a la luz de la Biblia, ¿qué? Es un animal inmundo. Alguien me va a decir, pero con oración se puede limpiar. Vamos a ver más adelante, a la luz de la Biblia, en ese tema. Así que, en ese sentido, el marrano prácticamente, diríamos, es un animal que Dios lo puso como un animal ecológico. Si tú pones un marrano, por ejemplo, y lo sueltas, el marrano dentro de la casa o el patio va a consumir todo lo que puede encontrar. Y yo recuerdo en aquel entonces cuando nuestros puercos se soltaban, prácticamente se iban a los excusados y ahí se ponían a comer todo eso. Entonces ese es el problema, que como este tipo de animales que son inmundos, Dios los puso ¿para qué? Para limpiar la ecología. Ahí está el caso del marrano. Alguien me va a decir, es que hoy en día con la tecnología los alimentamos con buenos alimentos. ¿Sí? Le hacemos las dietas, unas buenas raciones de alimentos limpios, pero no deja de ser inmundo. ¿A la luz de quién? De la Escritura. Volvamos a nuestra presentación y continuando con la lectura prácticamente, vamos a decir lo siguiente. En cuanto a los peces, por ejemplo, veamos, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Es decir, por ejemplo, dentro de los animalitos, bueno, los peces que se pueden consumir son todos los que tienen ¿qué? Escamas y aletas. Ahí puedes encontrar el guachinango, la mojarra prácticamente, o la tilapia, el robalo, la carpa, probablemente un poquito más. Tú conoces más del mar. Pero ahí prácticamente encontramos este tipo de ¿qué? De animales que pueden ser ¿qué? Consumibles.
Ahora vea, dentro de los peces que no se pueden consumir, veamos, pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como en toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis por o en abominación. ¿Os serán pues abominación? De su carne, nuevamente pongo aquí, no comeréis y abominaréis su cuerpo, sus cuerpos muertos. Mira, dentro de esos peces, por ejemplo, tenemos la barracuda. Yo recuerdo en un tiempo que trabajé prácticamente en una tienda, atendía prácticamente todo lo que era la carnicería. Y ahí yo me encargaba prácticamente de arreglar todos los peces. Encontraba la barracuda, encontraba prácticamente el bagre o el catfish, que aquí le llaman. Todo ese tipo de animales, digamos, de peces no se pueden consumir. Si tú vas, por ejemplo, el catfish, yo recuerdo que cuando hacía el caldo de catfish, los catfish prácticamente se encuentran en los ríos. Y lo que hace el catfish dentro de los ríos es comerse todas las impurezas, todas las popós que vienen en el agua, todo lo que aparece ahí para que el agua pueda mantenerse limpia. A tal que cuando uno hacía su caldito de pescado de catfish, pues ya sabía como a lodo podrido y tenías que echarle un poquito más de especias para que cambiara el sabor. Igualmente aquí lo tenemos, mira, el catfish. Así que desde los ríos prácticamente, pues estos animalitos, así como tienes tus animalitos en las peceras, que son los que se pegan en los vidrios y limpian todo, así es el catfish y la barracuda y otros animalitos. Por ejemplo, mira, en los mares cuando vayamos al punto, ¿no? Cuando un tiburón o una ballena en grande se muere y se va hasta el fondo, pues este tipo de animalitos que se llaman animales carroñeros, que Dios utiliza para limpiar la ecología, son los que prácticamente se encargan de ¿qué? De que eso que se va a descomponer no salga y contamine más, sino ellos solitos se lo comen. Es el problema de todos los animales que Dios le llama ¿qué? Inmundos. Y es el caso de los peces. Vayamos a la presentación. Entonces vamos a continuar y decimos que en cuanto a las aves, por ejemplo, mira lo que dice Levítico 11:13. Y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo. Ahí tenemos los dibujitos de ellos, por la gracia de Dios, yo no los conocía. El milano según su especie, todo cuervo según su especie. Igual, sigue hablando la escritura. El avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón. Corrijo esa parte un segundo, perdón. ¿Va? El calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, según su especie, la bubilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Mira, nada por pensar. Por ejemplo, si tú analizas aquí, está prácticamente el buitre. El buitre se encarga de comer toda la carroña. El buitre, la hiena, por mencionar así, consumen todos los animales en descomposición. Imagínate que tú te comieras un buitre. El buitre consume prácticamente todas las toxinas que libera un animal ya en putrefacción. Si tú te comieras un buitre, imagínate cuánta toxina tú ingerirías. Así que así puedes ver al buitre prácticamente consumiendo y te lo comes tú. Imagínate, es un animal inmundo. Y todos los que tú ves aquí prácticamente son de cierta manera carroñeros. Limpian prácticamente o mantienen un equilibrio en la naturaleza en cuanto a ¿qué? En cuanto a las demás especies. Avanzamos entonces y mira, en este esquema vamos a ver, ¿no? Y vamos a resumir un tanto lo que hemos visto, porque aquí en esta misma línea del tiempo, ¿verdad? Desde el tiempo de la eternidad, prácticamente a mi izquierda, que estaba compuesta por el hombre a la imagen y semejanza en el Edén, viene la caída. Y después del diluvio viene prácticamente el consumo de las carnes porque Dios lo permite. ¿Por qué? Porque el hombre se corrompe y de cierta manera dice, bueno, ¿quieres comer carne? Te voy a dar, pero se va a disminuir tu edad y también la estatura. Entonces prácticamente desde el tiempo de Noé, fíjate, viene cuando él tenía 600 años, es cuando prácticamente se dan este tipo de normas de comer, qué comer y no comer, lo que son los limpios y los inmundos. Y así que Levítico 11 que leímos, igualmente Deuteronomio 14, que es la misma narración, nos dan prácticamente los animales limpios y los animales inmundos. Este tipo de comidas prácticamente eran las comidas de los tiempos del Señor Jesús. Ahora, volviendo un poquitito en cuanto a la edad, por ejemplo, mira, en el tiempo de David, de acuerdo al Salmo 90:10, mira, dice, los días de nuestra edad
son 70 años y los más robustos son 80. O sea, ¿qué diferencia hay de 900 años a qué? A 70 y a 80. Pues precisamente toda esta dieta que tiene que ver con la estatura, con lo que Dios nos va enseñando, prácticamente disminuye ¿qué? Nuestra edad. Y así lo puedes contemplar. Por ejemplo, hay un video que se llama Cuchillos y Tenedores. Es un gran estudio que hace un científico aquí en los Estados Unidos por alrededor de 30 años en cuanto al consumo de la carne. Él en un tiempo introdujo ese tipo de alimento, diríamos, bueno, probó ese tipo de alimento de no consumir carne en las escuelas, pero ya sabes que tenemos la presión de McDonald's, de todos los que consumen carne, y echaron para fuera su plan dentro de las Naciones Unidas. Pues este hombre comprobó prácticamente que la carne produce el 30% de los cánceres de todo lo que tenemos aquí en la tierra, la carne. Así que, volviendo entonces a nuestra presentación, y vamos a analizar el esquema. Mira lo que dice el otro comentario precisamente de la señora Elena White. Dice lo siguiente: Consejos sobre régimen alimenticio, página 446. Dice lo siguiente. Consejo 640 dice: los habitantes del mundo antiguo comían y bebían con intemperancia. Recuerda que la palabra temperancia significa el uso moderado de las cosas buenas y la abstención total de las cosas perjudiciales. Así que intemperancia significa a darle vuelo a ¿quién? Al cuerpo, lo que pida. Consumían carne aunque Dios no les había ¿qué? Dado permiso para comerla. Entonces significa que todos los antediluvianos de la parte de los malos son los que consumían carne y se volvían agresivos y malos, y eran los que provocaban toda la maldad. Y dice, comían y bebían con exceso. Sus apetitos depravados eran ¿qué? Ilimitados, o sea, le daban vuelo a la vida. A medida que los hombres se multiplicaban después del diluvio, se olvidaron de Dios y se corrompieron delante de Él. Toda forma de intemperancia aumentó en gran medida. Por eso vas a entender que, de acuerdo a la Biblia, el hombre se olvida de Dios. Y aquí tenemos, por ejemplo, en el capítulo 11, la famosa Torre de Babel. En la Torre de Babel tú vas a ver que la gente prácticamente va en contra de Dios, y es donde dijo, ¿no? Dice en el caso de Nimrod, hagámonos una torre que llegue ¿hasta dónde? Hasta la cúspide del cielo. O sea, ya se olvidan de Dios y ya quieren actuar de una forma humana. ¿Para qué? Para ir en contra de la norma divina. Así que ese fue lo que pasó. Y de acuerdo al capítulo 11, versículos 5 y 6, es cuando Dios desciende para quitar el propósito del hombre. ¿Querer qué? Querer llegar prácticamente a estar con Dios. Mira, dice el versículo 5 y 6 del capítulo 11 lo siguiente: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y el versículo 7, mira lo que dice, a la luz de la Escritura. Dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Imagínate, todos estaban en esa misma mentalidad de que una sola familia, de hacer que una torre que llegase ¿a dónde? Hasta la cúspide del cielo, por si llegase otro diluvio no los alcanzara. Pero recuerda que Dios había puesto un pacto, era prácticamente el arco iris, y a través del arco iris Dios había dicho que nunca más iba a acabar ¿qué? Al mundo con agua. Entonces, ¿qué hacen los hombres? Quieren elaborar ¿qué? O hacen una torre para llegar ¿a dónde? Hasta la cúspide prácticamente del cielo. Ok, perdón. Así que, volviendo al punto, el hombre quiere llegar ¿a dónde? A la cúspide del cielo. Dios no lo permite. Y cuando Dios desciende y confunde sus idiomas, ya el hombre no se puede comunicar. ¿Y qué hace el hombre? Es cuando prácticamente se dispersa en toda la tierra y se forman prácticamente todas las razas, ¿ya? Y los idiomas. Esa es la parte de lo que es la ciencia. Volviendo prácticamente a la presentación y continuando con ella, diríamos, ¿no? La pregunta 4 dice, ¿cómo considera Dios el cuerpo humano? 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y versículo 20 dice lo siguiente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Son de Dios. Mira, cuando nosotros consumimos prácticamente las carnes de los animales inmundos o no limpios, contaminamos ¿qué? El cuerpo, porque Dios lo prohibió. Recuerda que una vez que Cristo murió en la cruz del Calvario, que lo hemos aceptado, ahora Dios mora ¿qué? En nosotros, a la luz de la Escritura.
Entonces, cuando Dios mora en nosotros, ¿somos qué? Somos su templo. Y creo que te voy a ilustrar un poquitito, ¿no? Vamos a pensar en nuestra casa. Vamos a pensar que nuestra casa estuviera toda sucia. ¿Te gustaría vivir en una casa toda sucia? Prácticamente sin limpiarse, un tiradero por aquí, un tiradero por allá, un desorden. Creo que no. Dios quiere que tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, prácticamente se alimente con la comida que Dios ha dicho. Y por eso Dios, designa el tipo de alimento. Y aquí en este tiempo, todavía hasta los tiempos de Jesús y un poquito más acá, esas eran prácticamente las comidas a la luz de la Escritura. Así que volviendo a nuestro cuerpo, a nuestra presentación, entonces decíamos la pregunta número 7, dice, ¿en qué dos aspectos se interesa a Dios? Dos aspectos de la salud se interesa a Dios. Bueno, 3 Juan versículo 2 dice lo siguiente, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Mira, algo interesante, Dios siempre quiere que tú vivas. Y al querer vivir, te dice que tengas ¿qué? Una buena salud física y una buena salud ¿qué? Espiritual. En la salud física tú puedes vivir aquí en la tierra los años que de acuerdo a la Biblia, la alimentación y los cuidados, tú puedes ¿qué? Alargar tu vida. La salud espiritual, al tener una buena salud espiritual es que Dios quiere que tengas trascendencia eterna. Espiritualmente dependes de Él y tengas una esperanza. ¿Para qué? Para que cuando venga Jesús, tú continúes por la eternidad al lado de Jesús. Si aquí en la tierra obedeces la palabra, te preparas espiritualmente, tienes una buena salud espiritual y continuarás ¿qué? Por la eternidad al lado de Jesús. En la siguiente pregunta, la pregunta 6 dice, ¿por qué prescindimos de las bebidas alcohólicas? Proverbio 20, versículo 1, dice lo siguiente, el vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Bueno, tú conoces muchas historias. Yo no es necesario que te explique en esta parte. Conoces muchos vecinos, conoces muchas personas que por estas circunstancias de la borrachera y el vino, hay divorcios, hay peleas, hay gente que mata a otras personas en ese sentido cuando no somos sobrios. Muchas historias. Solamente te puedo decir que la palabra escarnecedor, que significa que calcome, que rápidamente te absorbe y te hace hacer cosas que de una forma sobria no harías. Hay personas que a sus amigos cuando toman demasiado piensan y ven a sus amigos cerquita de la familia, piensan que sus amigos son prácticamente alguien que está conquistando a la esposa o les quiere hacer daño. Es más o menos como las drogas, es casi la misma función. La cerveza alborotadora, aunque las personas digan, yo me tomo una cervecita todos los días, bueno, ya te acostumbraste. Para nosotros existe prácticamente el agua, las frutas y las verduras, algo muy sano. Esa parte de tomar una cerveza diaria, pues es decisión de cada quien. Pero a la larga, cuando las personas ya se hacen de vicio, la cerveza también que les saca fuera de su quicio. Les quita prácticamente la sobriedad y hacen cosas que no son muy buenas. Así que cuando pasan estas cosas, dice, y erramos, eso no es sabio delante de ¿quién? Delante del Padre. La otra pregunta 7 dice, ¿por qué no conviene usar tabaco y café? Así que 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17 dicen lo siguiente, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mira, aquí está, diremos, lo más bonito, lo más bello. ¿Qué pasa con el tabaco y qué pasa con el café? Mira, si tú ves en todas las cajetillas de tabaco, dicen siempre un anuncio, esto puede producir ¿qué? Cáncer. Y aún y con todas estas, estas advertencias, las personas siguen fumando, está bien. Muchas personas cuando yo conozco a alguien, yo le doy el consejo. Sin embargo, esa persona es libre, uno no los puede obligar. Pero imagínate entonces, el tabaco tiene muchas sustancias prácticamente cancerígenas. Si tú ves un estudio, vete al internet y checa prácticamente sustancias dañinas del tabaco y vas a encontrar muchísimas sustancias cancerígenas. ¿Qué pasa prácticamente con el café? El café tiene la cafeína. La cafeína a muchas personas las levanta, las despierta. Y hay personas que cuando están, unas personas que están medias dormidas, se toman su café y aparentemente ¿qué? Les mantiene despiertas. Yo en esa parte, yo la verdad respeto, yo no consumo el café, ni la cerveza, ni el vino, nada de eso. Yo en lo personal, desde que un servidor estaba prácticamente de acuerdo en la escuela, por allá se me ofrecían los amigos.
Desde ahí tomé una decisión, yo era deportista. Así que para mí no me hizo falta nada de eso. Yo simplemente con mi deporte, con las frutas, verduras, el agua, ¿qué te puedo mencionar? Con eso siempre me mantenía prácticamente siempre saludable. Así que es una invitación prácticamente a la luz de ¿quién? De la experiencia de la vida. Volviendo a nuestra presentación, entonces vamos a mencionar lo siguiente, ¿no? La pregunta 8 dice, ¿cómo debe ser el arreglo personal? Bueno, de acuerdo a la escritura, por ejemplo, para una damita, dice, asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos. ¿Qué significa un peinado ostentoso? Digamos, es algo que anda muy atractivo, realmente inviertas, gastes, ¿qué te puedo mencionar? Dice, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Mira, aquí voy a hacer un poquito de hincapié en cuanto al oro y todas las perlas. Mira, dentro de la iglesia adventista del séptimo día, prácticamente nuestra normatividad es no usar prácticamente nada de joyas, ni aretes para el caso de las damitas, ni collares. Todo eso prácticamente venía ¿de dónde? Del paganismo. Un ejemplo, tú conoces la historia de los hebreos. Cuando los hebreos estuvieron cautivos o prisioneros allá, esclavos en Egipto por 400 años, tú sabes bien que copiaron algunas modas de los egipcios, algunas costumbres. Por ejemplo, los egipcios adoraban ¿quién? Al sol. De ahí de que la palabra faraón significa ¿qué? Hijo del sol, Ra para ellos, ¿no? Entonces, lo que hacían prácticamente es ponerse los collares. Y sus collares traían ¿qué? Diríamos, pequeños pendoncitos que bajaban como tipo soles. Así son los collares. Prácticamente como diciendo, ¿no? Aquí traemos a nuestro Dios colgado. Ese era prácticamente en el paganismo. Cuando los israelitas salen, agarran todo tipo de joyas y todo esto, pero llega un momento dado en el cual Dios le dice, quítate ¿qué? Todos tus atavíos. Y en aquel entonces se los quitan. Entonces todo lo que son los atavíos de oro, de plata, todo lo que sea de cualquier tipo de alhaja, a la luz de la escritura no es permitido. Que hoy en día las personas lo hacen fuera del contexto bíblico, ya es decisión personal. Tú puedes checar todo esto en Isaías capítulo 3, qué le pasa a las personas o qué le pasaría a las personas que usan todo tipo de alhajas. Así que la iglesia adventista, a diferencia de todas las iglesias, creo que es una de las iglesias que se distingue por no utilizar ¿qué? Ni aretes, ni atavíos, ni nada que prácticamente tengan colgando en el cuerpo. O bien hacerse los famosos piercings o colgarse prácticamente aquí. Esa es prácticamente nuestra normatividad. Que ya algunas personas lo hacen de una forma personal, ya es otra cosa, pero esa es la normatividad divina. Volviendo entonces prácticamente a nuestra presentación, aquí podemos decir entonces que ese tipo de características quiere que el Señor con las damitas. Ahora, un poquito en el caso del hombre, ¿cómo sería la vestimenta del hombre? Bueno, en el caso del hombre, pues igualmente una persona que muestre la sencillez, que muestre el carácter de Dios, diríamos, ¿no? Esos pantalones guangotes, o sea, esa prácticamente ya no se ve muy atractiva, pero dentro de todo está el respeto. Igualmente, personas que muestren ¿qué? Piedad. ¿Cuál es el principio básico de la alimentación? Mira, ya en este momento ya hemos visto prácticamente los alimentos que Dios dio, ¿para qué? Para que el hombre consumiese desde el tiempo, después del diluvio, hasta los tiempos de Jesús. Un ejemplo hasta aquí. Pues mira, de acuerdo a ese conocimiento, dice el apóstol Pablo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, mira, yo puedo decir, mira, yo voy a tomar abiertamente, no va a pasar nada. Yo voy a comer carnitas, chicharrón, no va a pasar nada. Respeto para las personas que consumen esto. Lo digo con mucho respeto, porque eso es antibíblico. El caso del marrano, que es ¿qué? Que es un animal inmundo. Pero si tú no lo conocías, ahora tienes este mensaje lindo en el cual Dios quiere cuidar tu salud. Y ahí lo tenemos prácticamente. Que Dios no quiere que tú consumas las carnes ¿qué? Inmundas, porque eres templo de Dios. Y somos templo de Dios, hay que cuidar ¿qué? Nuestra salud y no hay que contaminar con tantas comidas inmundas que este templo. Entonces, por la gracia de Dios, así como Él nos ha llamado para ser limpios, para ser santos, para ser justos, para ser buenos, esto implica prácticamente el complemento, la alimentación. Así que, volviendo prácticamente a la Biblia, diríamos, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo para la honra y gloria de Dios. ¿Qué harías tú para Dios? Todo lo imposible. Mira,
La pregunta siguiente dice, ¿será que con una oración se limpian los alimentos inmundos? Así que en este momento quiero ir a 1 Timoteo capítulo 4, del 1 al 3 hasta el versículo 6. Vamos a ver lo que dice la Escritura. 1 Timoteo capítulo 4, 1 en adelante. Vamos a ver lo que dice en la Biblia. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Sabes qué significa la palabra apostatar? Significa apartarse de la verdad, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice el siguiente texto, prohibirán casarse. ¿Sabe qué significa? ¿Qué significa la palabra cauterizar? Mira, la palabra cauterizar viene de un origen, utilizar un cautín. El cautín es un fierro prácticamente que tiene un huequito y lo utilizan prácticamente para, en el caso de los animales, directamente los machos de los becerros, cuando están pequeñines y van creciendo, y si esos animalitos los quieres tener como para producción de carne, lo que hacen es, con un cautín, les ponen en los cuernitos y les matan, ¿qué? Las células de crecimiento. Así que a partir de ese momento quedó cauterizada, ya no hay crecimiento, ya está todo latente, ¿no? Y por eso vas a ver que muchos animales ya no tienen cuernos. Desde un principio se les puso ¿qué? El cautín en sus dos cuernitos. Entonces la palabra de la conciencia cauterizada significa que ya no tiene más crecimiento. Y lo que dicen muchas de las veces nada más por hablar. Entonces el texto dice, volviendo al texto, lo siguiente. Prohibirán casarse. ¿Quiénes prohíben casarse? ¿Sí? Bueno, ya tú conocerás lo que se llama el celibato. El que prohíben casarse cuando Dios dijo en el Edén. En el Edén prácticamente Dios ¿qué? Puso el primer matrimonio. Y vas a encontrar que Dios unió a Adán y Eva y prácticamente se unieron ¿qué? En una sola carne. El matrimonio tiene su origen allá. No es el punto, pero solamente en este punto que estoy mencionando, prohibirán casarse. Volviendo al texto, entonces diríamos, ¿no? Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bueno, durante el tiempo de la cuaresma prácticamente se prohíbe comer todo tipo de carnes con excepción del pescado. Ahí está prohibiendo ¿qué? Consumir las carnes que Dios considera como limpias. El pollo, en ese caso los becerros, las cabras, los chivos, los borregos. Se prohíbe, según que es pecado. Ese es el caso de que se aplica en ese sentido. Entonces, volviendo prácticamente al texto, a la luz de la Escritura, diríamos, ¿no? Dice, participando de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Yo conozco esta verdad, por eso te la estoy dando. El versículo 4 y 5 de la palabra de Dios, continuando 1 Timoteo 4, versículo 4 y 5, sigue hablando lo siguiente. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Mira, aquí me voy a quedar. Hay personas que dicen que cuando un alimento que tienes en la mesa es un alimento inmundo, que solamente con una oración ya lo haces ¿qué? Ya lo santificas. No es cierto. Una oración no hace limpio lo inmundo. Dios no puede contradecirse. Si Dios dijo este es inmundo, ahora te va a decir mira ahora para que se convierta en limpio. No se puede. Esa es una mentira, es ir en contra de Dios. Si Dios dijo este es inmundo, es inmundo. Aunque yo ore por esa inmundicia, no se va a hacer ¿qué? Limpio. Por lo tanto, eso no es creíble. Entonces hay personas que piensan que el tener alimentos inmundos, prácticamente al hacer una oración, ya Dios ¿qué? Los limpia y son santificados. No, ese es un pecado. El orar por alimentos inmundos en el nombre de Dios es un pecado. ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer limpio lo inmundo. Así que de ahí la importancia de consumir, algunos consumen marranos, conejos, todo eso, que supuestamente se hacen limpios a través de la oración. Entonces, volviendo al texto que estamos leyendo, entonces diríamos que, dice, ¿y esto qué? Porque todo lo que Dios creó es bueno. Entonces, en ese sentido, podemos concluir que cuando tú y yo conocemos la verdad, actuamos conforme a un escrito está, nada más. Así que volviendo a nuestra presentación, vamos a continuar con la siguiente pregunta y dice, ¿por qué no asistimos a espectáculos inconvenientes? Mira, Mateo 28:20 es un texto lindo que el Señor Jesús nos dejó
Y dice lo siguiente: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Imagínate que tú como hijo de Dios, fíjate, que tú deberes enseñar las escrituras, ¿sí? Vayas con alguien a un lugar prácticamente donde hay mucha concurrencia. Hablemos, por ejemplo, de un carnaval, donde prácticamente hay mucho espectáculo, hay mucha desnudez, adulterio, las personas, ¿verdad?, que van por ahí, tomada, bebida. Prácticamente un carnaval, ¿qué más te puedo mencionar? A una fiesta patronal donde hay balazos, no, nada de eso. O a un cine, en un cine donde prácticamente ven películas de terror, películas de violencia, donde muestran prácticamente todo lo que hoy en día son comúnmente las películas del crimen organizado, las drogas, el narco, ¿qué te puedo mencionar? O ver películas prácticamente de espantos, de terror. Todo ese tipo de concurrencias prácticamente en un cine, todo eso está ¿qué? Prohibido. Porque uno se pone a pensar, si tú eres hijo de Dios y has enseñado la Biblia, tú no te has puesto a pensar si realmente Dios te acompañará ahí, porque dice la Biblia: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que donde quiera que tú y yo vayamos, ahí está Jesús. Y uno se pone a pensar, si entro en este lugar, ¿entrará Jesús conmigo? ¿Estarán los ángeles de Dios conmigo? Por ejemplo, hace poquito hubo un concierto de rock, y tú sabes que los de rock prácticamente reúnen multitudes de jóvenes. En ese concierto, como la música fue dedicada prácticamente para sacrificio, hubo muchas muertes, nada más por mencionarte así. Así pudiera haber en otro tipo de conciertos. Por eso que son, diríamos, lugares que concurrentes con muchas personas. Bien, la siguiente pregunta en nuestra presentación dice lo siguiente. La siguiente parte diríamos, voy a explicar este esquema. En este esquema tenemos prácticamente, diríamos, todo lo que es la línea del tiempo desde la creación hasta el 2021. Vamos aquí. Cada portalito que hago es sinónimo de 1000 años. ¿Ok? Así que tenemos desde el año 4000 de forma decreciente hasta el año 0. ¿Hasta qué? Hasta el año 2021 que prácticamente que estamos aquí. Si tú analizas, corremos el tiempo, el diluvio vino prácticamente en el año 2000 más o menos. En el tiempo 0 es cuando nace Jesús, Él hace antes de Cristo y después de Cristo. Y avanza el tiempo y llegamos prácticamente hasta el 1844. Y en el 1844 aparece prácticamente un gran movimiento, ¿sí? Un gran movimiento que le llama el movimiento adventista. Ahora, este movimiento, ¿qué lo llevó a cabo? Mira, allá un poquitito antes del 1844, en el 1517, está prácticamente el movimiento de la Reforma. Un 31 de octubre de 1517, prácticamente Martín Lutero pegó las 95 tesis de la justificación por la fe en la puerta castillo de Gutenberg. Ahí pegó prácticamente las 95 tesis de la justificación por la fe y de ahí en adelante vino la Reforma protestante. Pero dentro de los dos mandamientos que tienen que ver con la adoración, que es el segundo mandamiento y el cuarto mandamiento, el segundo mandamiento fue ¿qué? Reformado. ¿Sí? Entonces, continuando la historia, y hasta el 1844, de entre todas esas iglesias que se formaron, primeramente fueron los luteranos, luego los presbiterianos, anglicanos, bautistas, metodistas, la hermandad prácticamente que guardan hoy en día el domingo como primer día de la semana. ¿Sí? Entonces todos ellos al final participan de un gran movimiento profético que se llama prácticamente el chasco adventista. Ellos participaron esperando la venida de Jesús, de acuerdo a las profecías. Jesús no vino y posteriormente a este gran decepción o chasco tienen que estudiar nuevamente la palabra de Dios. Y aquí aparece prácticamente ¿qué? El mensaje de los 3 ángeles. En el 1844 inicia el mensaje de los 3 ángeles con la reforma pro salud y la reforma del sábado. De acuerdo a Apocalipsis 14, versículo 6, dice lo siguiente: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a grande voz, es el versículo 7, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mira, en este último versículo te está llevando prácticamente a adorar al Creador. Y de acuerdo a este esquema,
a partir del 1844 hasta este momento, hay un mensaje en el cual se nos está invitando para volver prácticamente al Génesis, volver prácticamente a la dieta del Génesis. Hoy en día se llama la reforma pro salud. Reforma pro salud significa que tienes que hacer una reforma para tu salud tanto física como espiritual. La salud física porque tienes que consumir las frutas y las verduras. La salud espiritual porque tienes que conocer la palabra de Dios. Entonces aquí nos está mandando a quién? Que adoremos al Creador de los cielos y la tierra. Entonces aquí nos está mandando prácticamente ¿hasta dónde? Hasta la dieta del Edén. Hasta el año, diríamos, 4,000 años antes de Cristo, diríamos en ese sentido. Entonces, por lo tanto, aquí aparece ya el juicio divino del 1844 en adelante. ¿Y por qué? Porque hay una ley. Y en esa ley está prácticamente el Shabbat. ¿Adorar a quién? Al Creador de los cielos y de la tierra. Entonces, continuando con nuestra siguiente parte, vamos a mencionar lo siguiente. Mira, si vamos de vuelta al Edén, hay un consejo para nosotros, de acuerdo a un libro igualmente de la señora Elena de White, que se llama Ministerio de Curación, en la página 243, dice lo siguiente. Consejo 483 dice, es un error suponer que la fuerza muscular dependa de consumir alimento animal, pues sin él las necesidades del organismo pueden satisfacerse mejor y es posible gozar de salud más robusta. Los cereales, las frutas, las oleaginosas y las verduras contienen todas las propiedades nutritivas para producir buena sangre. Mira, aquí tenemos que explicar algo más allá de lo que leemos. ¿Sí? La carne no es necesaria, de acuerdo a este consejo, porque muchas personas piensan que el consumir carne tiene mucha fuerza muscular. Mira, un servidor, tengo mis 15, 20 años sin consumir prácticamente carne. Te mentiría si no consumo un grano de repente, ¿no? Hubo un tiempo en el que prácticamente me vi en la necesidad de consumir o participar de repente con mis hermanos. Pero ya después de que yo consumo me siento dañado en mi estómago, se inflama, después me siento un poquito mal y pues sinceramente ya no me entra. Pero el punto es no quiero juzgar tampoco tú que consumes carne. El punto importante aquí es que dice que eso no te produce la fuerza muscular, sino que dice que todo lo que Dios dio desde el Edén, como dice aquí, ¿no? Los cereales, las frutas, las verduras, así como las oleaginosas, dice aquí, ¿no? ¿Cuáles son las oleaginosas? Bueno, tenemos el cacahuate, tenemos la nuez del Brasil, tenemos los cashews, los pistachos, tenemos las nueces, que son dos tipos, una que es la pecan y otra es la walnut, son prácticamente 7. Y tenemos prácticamente, ¿qué más? Y las almendras. Estas prácticamente son las oleaginosas y las verduras que tú y yo conocemos. Todo esto te da prácticamente, ¿qué? Todas las propiedades nutritivas para tener, ¿qué? Una buena sangre. Ahora, ¿qué producen este tipo de alimentos? Mira, dentro de la química, por ejemplo, para saber realmente qué alimentos tienen buena cantidad de oxígenos en tu digestión y cuáles no la tienen, tenemos lo que se llama el pH. El pH se mide en todas las sustancias para ver realmente cuál tiene más oxígeno y cuál tiene menos. Por ejemplo, en la química el pH va desde el 1 hasta la numeración gráfica 14. Del 1 al 7 es la parte ácida, el 7 es la parte neutra, por eso vas a encontrar que algunas sustancias como el agua, la leche tienen pH 7, son agradables al paladar. Si tú vas una flecha y disminuyes prácticamente desde el 7 hacia el 0, aumenta la acidez. De ahí la importancia de que cuando uno consume muchas carnes, nuestras acidez prácticamente son ácidas. Aquí tenemos una ilustración. Mira, por ejemplo, el limón tiene un pH de 2. Ahora, si el limón tú lo consumes en agua, lo tienes como agua alcalina. Tenemos prácticamente el jugo gástrico, tenemos prácticamente el jugo de naranja, jugo de manzana, aquí tienes el tomate, toda esta parte de aquí. Ahora mira, en el 7, que es el neutral, encuentras ahí prácticamente el agua, la leche, y esos andan por en esa parte. Ahora, si te vas un poquitito del 7 hasta el 14, tenemos prácticamente la alcalinidad. Y si te aumentas más allá y consumes algunas frutas como la piña, un ejemplo, ¿no? Que tienen pHs altos, entonces vas a tener, ¿qué? Una digestión alcalina. Cuando las personas consumen frutas y verduras, sus digestiones son prácticamente arriba de ¿qué?
En la parte alcalina. Generalmente el pH de la sangre va en un rango de 7.35 a 7.45. Ese es el pH de la sangre. Cuando en nuestra digestión, en la digestión es muy ácida, cuando uno consume muchas carnes, consume muchas harinas o alimentos chatarra, tenemos digestiones ácidas. El cuerpo lo que hace para que estos nutrientes entren a la sangre, así como tiene esas digestiones ácidas, lo que hacen es prácticamente, se da la orden para que esto se le baje la acidez, es decir, mejor se aumente, perdón. Y lo que utiliza la sangre, utiliza prácticamente los carbonatos, que son de los huesos. Entonces de ahí de que se balancea prácticamente para entrar a la sangre en el pH 7.35. Y es como prácticamente entran con todo este tipo de ¿qué? De alimentos que producen, diríamos, digestiones ácidas. A la larga, como se te están quitando los carbonatos, diríamos, ¿no? Los calcios, viene la osteoporosis. Ahora, por el otro lado, cuando se consumen las frutas y verduras o una dieta, como dice el Edén, tenemos prácticamente, diríamos, digestiones alcalinas. Dentro de esto tenemos prácticamente tus ensaladas verdes, tus frutas, tus verduras y tus verduras normales de consumo, que son cocidas. Entonces, cuando se consume esta parte, tenemos ¿qué? Digestiones alcalinas. Y cuando hablamos de digestiones alcalinas, ¿son qué? Son alimentos que tienen mucho oxígeno. Y en donde hay mucho oxígeno no pueden sobrevivir los microorganismos patógenos, los que producen enfermedad o bien las células cancerígenas. Entonces, por lo tanto, tienes ¿qué? La bendición de estar siempre saludable. Así que, cerrando prácticamente con nuestro punto, a la luz de la Escritura, cerramos prácticamente en esta parte y podemos decir lo siguiente, que las digestiones ácidas versus las digestiones alcalinas tienen que ver mucho en lo que tú y yo consumimos. Una buena sangre es aquella que tiene ¿qué? Alimentos alcalinos, nutrientes alcalinos. Y una buena sangre, ¿verdad? Tiene buenas ¿qué? Digestiones alcalinas. No hay desarrollo de ¿qué? Microorganismos y por lo tanto tenemos ¿qué? Un excelente sistema inmunológico. Así que, por la gracia de Dios, ¿qué debo hacer? Número 1, buscar vivir una vida cristiana perfecta. Mateo capítulo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mira, también dice, seguir en todo el ejemplo de Jesús. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Obedecer qué? La voz del Señor. Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este mensaje es un mensaje para todos nosotros. Es un mensaje prácticamente de comidas, bebidas para nuestra salud. Este mensaje no condena a nadie. Al contrario, te hace una invitación para que tú puedas mejorar tu salud. Hay personas que se van a la tumba antes de tiempo. Y por lo tanto, no era el plan de Dios. Pero hay personas que si obedecen las leyes de la salud que Dios da y obedecen la Sagrada Escritura, pueden ¿qué? Alargar un poquitito más su vida. Hay una historia que estamos para ilustrar prácticamente y vamos a terminarla prácticamente y dice lo siguiente. Un alcohólico con toda su familia, un sueño intranquilizador que había tenido. Había visto 3 ratas, una gorda, una flaca y otra ciega. El hijo menor, haciendo de moderno profeta, interpretó el sueño. La rata gorda es el cantinero que te lleva todo tu dinero. La rata flaca somos nosotros que no tenemos qué comer y la rata ciega eres tú que te estás matando a ti mismo y nos matas a nosotros ¿qué? Por causa de tu vicio. Ahí tiene prácticamente la ilustración en cuanto a qué comer y no comer. Así que por la gracia de Dios, ¿cuál será tu resolución en esta noche? ¿Sí? Resolución, creo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo tanto me abstendré de todo alimento y bebida perjudicial. ¿Te gustaría aceptar este mensaje? ¿Te gustaría, allá donde me estás viendo, analizar tu vida y pensar en qué tienes que corregir o en qué tengo que corregir prácticamente mi alimentación? Porque muchos alimentos te llevan prácticamente a las enfermedades nutricionales, a la obesidad, a una diabetes, a una anorexia, etc. Entonces, en ese sentido, yo te invito para que tú analices. Haz ejercicio, prácticamente, haz ejercicio, camina, respira, toma un poquito los rayos solares, estudia la Biblia, poco a poco, y vas a entender que Dios quiere lo mejor para ti. ¿Te gustaría ahí donde estás aceptar este mensaje? Yo te invito para que te pongas de pie y hagamos una oración. Oremos. Querido Dios y Padre, en este momento
Agradecemos, Padre, tus múltiples bondades y misericordias. Y el privilegio, Señor, que tenemos de buscar tu presencia, de escuchar el consejo de tu palabra. Por favor, Señor, que estos consejos bíblicos se queden en los corazones de todos aquellos amigos que están escuchando esta palabra, Señor. Que estos consejos de salud puedan llegar a sus hogares y que hagan esas reformas que tienen que hacer, Señor. De quitar probablemente algún alimento que le está afectando, algún alimento chatarra, que aquellos que nos llevan a la obesidad, nos llevan a las enfermedades de diabetes, algún otro tipo de enfermedades, Señor. Por favor, Señor, bendíceles grandemente. Pon tu espíritu en ellos. La bendición de Dios esté en esta noche en sus casas. Padre, que usted les bendiga, les guarde y les cuide. Y como dice su palabra, que el ángel de Jehová acampe alrededor de sus casas, les cuide, les proteja y les defienda. Acompáñanos, por favor. Perdone nuestro pecado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, nos vemos en la próxima. Dios te bendiga y que pases felices noches. Bendiciones. La estrategia divina por el cual el Señor piensa traer al mundo a una conciencia de Jesucristo es el crear en medio del mundo una familia, un modelo de familia con un estilo de vida, un hogar de luz y bendición, para que los hombres y las mujeres en todo el mundo se reúnan alrededor de valores y principios y pongan a disposición de todas las gentes su maravilloso plan eterno de amor. Vivimos en un mundo de relaciones frustradas, luchas por la supremacía, el poder, que dan lugar a la división y al desorden. Nunca hubo tan gran diversidad de fe en la cristiandad como hoy, que ha dado lugar a una gran confusión y apostasía. Si queremos mantener nuestra fe viva, es necesario restaurar la verdad hoy. El profeta dice que en el tiempo del fin los sabios se entenderán. Cuando esto se cumpla, habrá unidad de fe entre todos aquellos a quienes Dios ha impartido su Santo Espíritu. Compartamos juntos de un tiempo de una genuina renovación del corazón por una vital conexión con Dios, a fin de que el carácter sea transformado a su divina similitud. Únete, acércate y forma parte. Todo comienza en el seno de nuestro hogar. Contáctenos a la línea de evangelización 310-547-7060.